Primero vemos. Ustedes han llevado embriología también, o sea que ya deben saber todo esto, pero vamos a recordarlo. El ojo se comienza a formar alrededor de la tercera semana de la gestación y se forma a partir del ectodermo superficial, del neural, de la cresta neural, del mesodermo, y es de esta manera la porción cefálica del embrión, que tiene su ectodermo superficial por fuera, y en la porción anterior están los surcos ópticos al mediado de la tercera semana. Los surcos ópticos es a partir de ahí que se van a formar los globos oculares. Y ya llegando, finalizando la tercera o entrando a la cuarta, vean ustedes cómo se ha ensanchado aquí la vesícula óptica ya. El ectodermo superficial se ha adosado a la vesícula óptica, a la pared de la vesícula óptica, y acá ya se ha comenzado a invaginar y a formar la placoda del cristalino y la vesícula óptica por invaginación en esta zona. A partir de ahí ya continúa el proceso de formación y vean que aquí ya está la esclerótica, la retina en formación en la cuarta semana. El cristalino ya está casi completo, aquí ya con la fibra cristaliniana, y aquí formándose al finalizar la cuarta o al comienzo de la quinta semana. La córnea, el nervio óptico y todas las estructuras que vamos a ver ahora. ¿De dónde sale cada una de ellas, más o menos? Los párpados son ectodérmicos. La órbita del ectodermo y proliferación mesenquimatosa. El cristalino, la primera parte del globo ocular que se forma en el ojo del cristalino. Y ya saben, a partir del ectodermo superficial. El vidrio primario del mesodermo, el secundario y el terciario del ectodermo neural. Los músculos extraoculares son mesodérmicos, el canal de Slem también, la córnea de la cresta neural, la esclerótica de la cresta neural y célula mesenquimatosa y la úvea de la cresta neural. Esos son los orígenes de las diferentes partes del globo ocular. La cámara anterior por vacuolización de la célula mesenquimatosa y la retina, que se forma el epitelio pigmentario de la retina, de la capa externa de la cúpula óptica y la capa neural de la retina, de la capa interna de la cúpula óptica. Es importante que se vayan comenzando a acostumbrar de que la retina tiene dos capas. Una pigmentada, el epitelio pigmentado de la retina, y la neural, que son las otras estructuras que se ocupan de la fabricación de la función visual. Y cuando se despega esta de esta, la pigmentaria de la neural, se llama desprendimiento de retina. Cuando ya está formado el globo ocular, tiene la forma esférica, tiene un diámetro anteroposterior de 24 milímetros y un diámetro vertical en el ecuador de 23.5 milímetros. Y para que se vayan acostumbrando, esta es la córnea, ahí está el iris, esta es la pupila, el cristalino, el cuerpo ciliar, la esclerótica, y vamos a ir viendo las partes, lo vamos a ir desmenuzando un poquito de a poco. El globo ocular pesa alrededor de 7 a 7.5 gramos y vamos viendo que tiene dos polos. Un polo anterior que es el centro óptico de la córnea y el polo posterior que es el centro de la mácula. Tiene su hemisferio y tiene su ecuador que pasa por la parte más ancha en el sentido vertical del globo ocular, y los meridianos, que son círculos que pasan entre el polo anterior y el polo posterior envolviendo el globo ocular. Polo anterior y polo posterior. El meridiano, el ecuador. Antero-posterior, el eje antero-posterior, que mide 24 milímetros, y el vertical 23.5. Esta estructura, esta imagen geométrica que se muestra del globo ocular es porque la enfermedad del globo ocular, como el globo ocular es chico y es esférico, por ejemplo un desgarro de retina, la retina envuelve todo el interior del globo ocular, entonces la retina está desgarrada, pero ¿dónde? Por encima
del meridiano, en la parte a la 1, a las 2, a las 3, por delante del ecuador o por detrás del ecuador, y ubicar a qué hora más o menos, o ubicar las lesiones del globo ocular. Para eso se hace un esquema más o menos geométrico. Y el globo ocular tiene en su pared formada por tres estructuras, tres túnicas: una túnica fibrosa, que es la más exterior, una túnica vascular, que es la intermedia, y una túnica nerviosa, que es la interna, que es la retina. La túnica fibrosa está formada, en la parte anterior está constituido por dos elementos. La parte anterior por la córnea, que es un tejido refringente, el lente de mayor potencia en el sistema visual humano. Esta es la córnea, es una lente. Tiene 43 dioptrías de potencia. En el texto ese dice 53, creo. Es un error de imprenta. Es 43 dioptrías. Y la esclerótica, que es la parte más que continúa a partir de la córnea, de la córnea hacia atrás. La esclerótica, que se continúa con la vaina del nervio óptico, y de ahí va al sistema nervioso central con la dura madre. La córnea, no se olviden. La esclerótica, las dos partes de la túnica fibrosa. La córnea va la esclerótica en la parte externa, es blanca, es lisa, ¿no? y está cubierto por la episclera. Contiene los vasos de salida y de ingreso en la parte posterior de los vasos y nervios que van hacia el interior del globo ocular, el nervio óptico en la parte posterior, y aquí se insertan en la esclerótica los músculos extraoculares que hacen que los ojos se muevan. La superficie interna de la esclerótica es oscura, de color pardo, pigmentada, porque está unido a una lámina que se llama lámina fusca, ¿no? Con la coroide. Y el agujero, en la parte posterior, tiene un agujero, el agujero posterior de la esclerótica, que es la salida del nervio óptico. El nervio óptico se forma en la retina, empieza a formarse y sale a través del agujero óptico y va hasta el sistema, hasta el cerebro. Pero por ahí es lo que sale. El nervio óptico no llega del cerebro, el nervio óptico va de la retina al cerebro. Y el agujero óptico anterior, ¿no? Que es la continuación que se continúa de la esclerótica con la córnea. El limbo esclerocorneal se llama, la unión de ambas. Las arterias que van a irrigar la esclerótica son las ciliares cortas posteriores, las ciliares largas anteriores y posteriores. Las venas, ciliares cortas posteriores, ciliares anteriores, y las venas del vórtex, que son venas que salen en la parte periférica y en los puntos superior, nasal, temporal, inferior y en ambas, y superior e inferior. Los nervios son los ciliares cortos y ciliares largos. La córnea, entonces, es una membrana envolvente en medio refringente, 43 dioptrías, no se olvide porque se lo voy a preguntar. Lo que yo remarco, pregunto, así que no se olvide. El espesor de la córnea, no sé si en ese texto dice 0,8, pero en realidad son 0,5, a partir de 0,5 milímetros, o sea 500 micras, decimos que la córnea está normal para cualquier procedimiento. Es importante porque en la cirugía refractiva que usamos actualmente, que hacemos con láser para quitar los lentes, la córnea de menos de 500 micras no debe operarse. Tiene de más de 500 micras para poder operarse el espesor. En la parte central, aquí dice 800, por eso les digo, cada texto es un poco distinto. Y en la parte periférica la córnea tiene hasta 1 milímetro de espesor. Esta es la córnea. La córnea tiene 5 capas, en ese texto dice 6. Es 5. La sexta que cuenta en el texto de Roveda como sexta es la membrana basal, que es esta, donde se adhiere el epitelio de la córnea, pero no es otra capa, es solamente la membrana basal, que es un sustrato donde se implantan las células del epitelio. La primera capa entonces es el epitelio, la segunda capa es la membrana de Bowman. El epitelio es una capa celular,
la capa de Bowman es acelular. La capa de Bowman se forma a partir del proceso de embriogénesis a partir de los desechos de la esclerótica. Y la esclerótica ocupa el 90% del espesor de la córnea y es una capa celular. Entonces, celular a celular, la que ocupa el 90%. Después tenemos la membrana de Descemet, que es esta de acá, la más interna, la subinterna, digamos, porque la más interna es el endotelio, que el endotelio es una capa única de células, unicelular, de células hexagonales, y que se ocupa principalmente de la nutrición y el equilibrio hidroelectrolítico de la córnea para que siga manteniéndose siempre con 43 dioptrías de potencia óptica y sea un lente o una lente, como quieran. Es avascular, la córnea es avascular, es transparente. La inervación de la córnea entonces son los nervios ciliares posteriores y la nutrición de la córnea. Vean, ustedes van a ver ahora, desde ahora, que las lágrimas no solamente sirven para llorar. Las lágrimas sirven para mí es la primera capa de la córnea, porque sin lágrimas no hay córnea. Las lágrimas son las que nutren la córnea desde la superficie externa. En la parte interna, la córnea se nutre a través de los nutrientes que lleva el humor acuoso, que se forma en el interior del globo ocular. Ya lo vamos a ver, que se forma en las células no pigmentadas del cuerpo ciliar. Entonces, y en el limbo, a través del limbo también llegan nutrientes a la parte periférica de la córnea. La túnica vascular, la segunda túnica, es la úvea. Se llama úvea porque es casi puro pigmento y vasos. Y está constituida por tres elementos: la coroides, que va desde la pars plana hasta la salida del nervio óptico, el iris y el cuerpo ciliar. Son tres elementos que forman la úvea. Y se llama úvea porque cuando ustedes le sacan la cubierta externa, parece una uva, totalmente pigmentada, una uva negra, una uva. Entonces eso es la úvea, la segunda capa. La mayor parte de la vascularización del globo ocular viene ahí. Lo vamos a ver. La coroide, entonces, las dos terceras partes de la superficie interna del globo ocular, y tiene dos superficies. La úvea, la externa, que es oscura, que es la lámina fusca, que hemos hablado hace un rato, y la interna cóncava, que está en relación con la retina propiamente dicha. Dos partes de la retina. Tiene dos aberturas también. Una posterior, que es por la salida del nervio óptico también, y otra la anterior, que es la ora serrata, que es donde se inserta la retina, en la parte anterior, interna y anterior del globo ocular. Tiene tres capas: la lámina fusca, ya saben, el estroma, que está constituido por tres redes vasculares: una de la corio capilaris, que está en contacto con la retina, los grandes vasos y los medianos vasos, y la membrana de Bruch, que es la que adosa a la retina, la coroide. Y el cuerpo ciliar, que es la otra parte también. Este es el cuerpo ciliar. Aquí está la ora serrata. Aquí se inserta la retina en la ora serrata. Esta es la pars plana. Ven ustedes que es plana la parte del cuerpo ciliar. Este tiene 5 a 6 milímetros, es un triángulo que tiene 5 a 6 milímetros de ancho y tiene dos partes. Esta es la pars plicata, plegada. Vean ustedes, parece un festoneado. Y una pars plana, esto es plano, son fibras planas, ¿no? Esta es la anterior, la pars plicata. Y aquí en la pars plicata es donde se insertan las fibras de la ora, de la zónula, perdón. La zónula es una especie de radios de bicicleta que dan la vuelta a todo el globo ocular, sosteniendo el cristalino en la parte central del eje óptico. Este es el cristalino y esta es la zónula, y se inserta acá. Aburridora, pero tiene que más o menos para ubicarme. El cuerpo ciliar entonces está constituido por el músculo ciliar,
que tiene el músculo ciliar es un músculo intraocular. Porque dentro del ojo hay el músculo ciliar y el músculo del esfínter de la pupila y el dilatador de la pupila, no hay más músculo intraocular. El músculo ciliar tiene dos clases de fibras, unas fibras longitudinales y unas fibras circulares. Las fibras longitudinales tienen que ver con el mecanismo de salida del humor acuoso, porque el humor acuoso hemos dicho que se forma dentro del ojo, ¿no? En las células no pigmentadas del cuerpo ciliar. Se forma y va formando y formando y formando humor acuoso, y el humor acuoso tiene que ir saliendo y saliendo. Eso, el humor acuoso sale por el ángulo de la cámara anterior que ahora vamos a ver. Entonces, estas fibras longitudinales lo que hacen es abrir el ángulo de la cámara anterior para que el humor acuoso salga. En cambio, las circulares lo que hacen es jalar y aflojar al cristalino. El cristalino es un lente que cuando se contrae o se dilata el músculo, los músculos, las fibras circulares, hace esto, se engruesa y se adelgaza para enfocar cerca y enfocar lejos. Eso se llama mecanismo de acomodación. El mecanismo de enfoque de objetos a la distancia y de cerca que tiene el ojo, el sistema visual, que además comienza a bloquearse, a disminuirse a los 40 años, cuando comienza la presbicia y todo el mundo tiene que andar con lentecitos para poder leer, ¿no? Los procesos ciliares en la parsiflicata, ¿no? Que tiene el epitelio ciliar, la capa externa es pigmentada y la capa interna es clara. La capa interna no pigmentada, la que forma el humor acuoso, lo estoy repitiendo, ¿no? Ahí está el ángulo de la cámara anterior que yo les decía, el ángulo de la cámara anterior, donde está la malla trabecular. Aquí hay un grupé. ¿Saben qué es grupé? No me van a decir que no saben. ¿No saben? Grupé en el lenguaje Canva es el sedazo. ¿Ah? Ya saben. Entonces la malla trabecular, una malla, esto, por eso se llama grupé. La malla trabecular es por donde sale el humor acuoso que se ha formado aquí. Vamos a ver ahorita cómo va a dar la vuelta por acá y sale en el ángulo, por el ángulo de la cámara anterior, ¿no? Por la malla trabecular al canal de Slem, y desde el canal de Slem, que es este, va a la circulación sistémica. Esa es la vía de la salida del humor acuoso. El glaucoma, no sé si han escuchado hablar del glaucoma. El glaucoma es cuando la presión del ojo está alta y produce daño dentro de la estructura neurológica del ojo. Entonces, tiene que el ojo tener de 10 a 20 milímetros de mercurio de presión y mantener esa presión para que no se dañe el nervio óptico, no se produzca el glaucoma. Entonces se forma acá el humor acuoso, da la vuelta, pasa por la pupila a la cámara anterior y desde acá sale por la malla trabecular. Se forma y sale la misma cantidad. Y este es el epitelio no pigmentado, una cripta. Para un ejemplo, solamente un dibujo. La irrigación está dada por el arco, el círculo arterial mayor del iris o arco arterial mayor del iris. Voy a decirle lo que quieran de esa hoja. Y ahorita vamos a ver de dónde se forma ese. Y la inervación por los nervios ciliares. El iris es un diafragma, como en las máquinas fotográficas, que se cierra y abre según la cantidad de luz que llegue, ¿no? Igual. Y este movimiento, este diafragma, cumple la función de cerrar y abrir el ángulo de la cámara anterior, de dejar pasar mayor o menor cantidad de luz para el enfoque, y ayuda en el mecanismo de drenaje del humor acuoso. El agujero central se llama pupila, ya lo saben, y la pupila mide entre 3 y 5 milímetros de diámetro en la gente adulta. Y tiene el iris tiene dos caras, una cara anterior, externa, visible, que es convexa y es de color variable. Hay gente que tiene ojos verdes, azules, marrones, de todo color. Y la cara posterior es cóncava, al revés que la otra, porque está la otra cara de atrás, ¿no es cierto? Y es color negro, porque esa cara está tapizada por el epitelio pigmentado de la retina que viene desde atrás. Entonces, dos caras.
El iris tiene tres capas, entonces, el endotelio de células planas, el estroma con células cromatóforas, con pigmento, el músculo liso del esfínter, de la pupila, está inervado, tiene inervación parasimpática. Así, por eso cuando ustedes alumbran con una luz la pupila, el ojo, la pupila se cierra. Y cuando está en la oscuridad, la pupila se dilata. Funciona entonces en la dilatación, la función simpática del músculo dilatador de la pupila. Aquí está, este es el dilatador de la pupila y este es el esfínter de la pupila. Asimpático y parasimpático. Tienen que estar en equilibrio. Si ustedes miran una pupila y le alumbran con una linterna y quitan la luz y le vuelven a poner luz, van a ver que hace esto. Entonces, porque hay un equilibrio entre la función simpática y parasimpática para el enfoque. Y según la función la función central de la pupila, la función principal, es la ubicación de la cantidad de luz o control de la cantidad de luz que va a llegar al ojo para formar las imágenes. Ahora lo vamos a ver. La irrigación, dijimos que el círculo arterial mayor del iris, que es este lógicamente da la vuelta un círculo porque da todo el cuerpo ciliar. Esto es un corte sagital del ángulo de la cámara anterior, este es el iris. Entonces, del círculo arterial mayor del iris, que es la principal arteria, va a dar ramas que van a ir hasta el círculo arterial menor del iris, que está en el borde de la pupila, y a todas las estructuras del cuerpo ciliar. Vean que de aquí salen las diferentes ramas que van a vascularizar toda la estructura del segmento anterior de la uvea. Por eso cuando hay una enfermedad en el iris, seguro que hay en el cuerpo ciliar también, o viceversa. En la uveitis vamos a ver eso, que es una parte importante. Y este círculo arterial mayor del iris se forma de las arterias ciliares, los vasos ciliares anteriores y posteriores, que llegan y forman la irrigación del sistema del iris y de la uvea en general. Cuerpo ciliar va al círculo arterial mayor del iris. Las venas iridianas, las venas ciliares y las venas coroideas van a formar las vorticosas y van a dar a la oftálmica, a la vena oftálmica de salida. La inervación entonces del iris, nervios ciliares que van al ganglio oftálmico. La túnica nerviosa, la tercera, la más interna, es la retina propiamente dicha. La retina tiene un espesor de 0.4 milímetros en la parte posterior. En la parte media, en el ecuador, 0.2 milímetros de espesor. Y en la parte anterior, en la ora serrata, que es más o menos donde se insertan los músculos extraoculares, tiene 0.1 milímetros de espesor. Y tiene dos capas. La capa externa y las capas restantes son las neurológicas. La capa externa es el epitelio pigmentario de la retina y la interna entonces la retina neural, la neurológica, es donde se forma el proceso de la visión. Cuando se desprenden estas dos capas, se lo repito, se llama desprendimiento de retina. Estas son las capas de la retina. Aunque tiene, vean ustedes, 0.1 milímetros en la ora serrata, sin embargo son 11 capas, incluidas las capas ciliares, el epitelio pigmentario. La primera sinapsis, aquí están las células receptoras, fotorreceptoras. La primera sinapsis se realiza en la plexiforme interna y la segunda sinapsis se realiza en las células aquí, en las células ganglionares. Las células ganglionares, una vez que han hecho sinapsis, todas las células ganglionares salen a través del nervio y forman el nervio. Ahí están, estas son las células, los axones de las células ganglionares, viajan por toda la retina y salen por el nervio, forman el nervio óptico. Y desde ahí van a ir hasta los cuerpos geniculados laterales. Eso lo han visto en la anatomía y neuroanatomía. Vean ustedes, la arteria central de la retina llega a la retina a través del nervio, viajando por el nervio óptico, pero no irriga el nervio óptico. La arteria central de la retina irriga la retina, no el nervio óptico, aunque viaja por ahí. Y la vena retorna por ahí también, la vena central de la retina.
Y el nervio óptico está irrigado en la parte anterior por un círculo arterial que es rama de la arteria oftálmica también, que se llama el círculo de Siemens-Haller, que está en esta parte, en la parte anterior, y la retinal y la arteria del nervio óptico posterior, que también es una rama de la arteria oftálmica. Esta es la cabeza del nervio óptico, la papila o disco óptico también. Ahí, vena y arteria central de la retina. Esto es una imagen elemental pero mal coloreada por la proyectora, que donde está la cabeza del nervio óptico, la mácula, los vasos de la retina, la arteria central de la retina, que es la que menos se ve, la más delgada, y las venas que vienen, las venas de la retina, a formar la vena central, la entrada y salida de sangre. Forma la arteria central de la retina, tiene una rama superior y una rama inferior, y la superior se divide en temporal y en nasal, dos ramas también, igual a la inferior, y las venas lo mismo retornan con el mismo nombre, como toda la anatomía. La papila, entonces, la mácula. Esta es la papila, que mide 1,5 a 1,8 milímetros de diámetro. Está aquí, atraviesa a través de la esclerótica, ¿no? Está situada a 3 milímetros hacia la nasal y 1 milímetro hacia arriba del centro de la mácula, ¿no? Y el color es más blanquecino que el saldo de la retina, porque está aquí esta parte central que está deprimida por la naciente de la arteria central. Y ahí está la mácula lútea. La mácula tiene un diámetro horizontal de 3 milímetros y vertical es ovalada, y un vertical de 1,5. Tiene una depresión central que es la fóvea, y este es el centro que es la foveola. Esa es la anatomía, y ahí está la cabeza del nervio óptico, las arterias, las venas, todo. Este es el fondo de ojo. El fondo de ojo es. Y el fondo de ojo vamos a verlo con un tema que tiene muchas patologías que están relacionadas con medicina interna, o con ginecología, o con neurología, o una serie de cosas que de a poquito ustedes la van a ir atando los cabos. Los medios transparentes y refringentes del globo ocular son estos, que tienen que ver con la visión, con la recepción de la visión, y que cumplen función de lente, que transmiten la imagen. La córnea con 43 dioptrías, otra vez les repito. El humor acuoso, que es líquido, el líquido de la cámara anterior del globo ocular, formado adelante, que ya hablamos. El cristalino, que tiene 20 dioptrías de potencia, es el lente del ojo. Y el humor vítreo, que está en la parte posterior de la gelatina. Esos son los 4 medios refringentes y transparentes del globo ocular. El humor acuoso, ya hemos hablado cómo es la formación, ya se les he dado cómo va la cosa, pero aquí se lo voy a mostrar mejor en una imagen. Aquí está la pars plicata del cuerpo ciliar, esta es la zónula que sostiene el cristalino. Aquí se forma en las células no pigmentadas el humor acuoso. Esta es la cámara posterior del ojo, atrás de la pupila, atrás del iris, perdón, y delante de la periferia del cristalino. Entonces llega a la cámara posterior, el humor acuoso, pasa por la pupila a la cámara anterior. Esta es la cámara anterior que está por delante del iris, y aquí está la malla trabecular, y por la malla trabecular sale y va al canal de Slem, y desde ahí va a los tubos colectores, venas acuosas, etcétera, y a la circulación sistémica. Ese es el viaje que tiene que hacer para que se formen y salga la misma cantidad de humor acuoso, y no, porque cuando hay glaucoma no está saliendo la cantidad suficiente de humor acuoso que se forma, y por eso la presión del ojo se eleva y produce daño. Eso es elemental para que ustedes sepan la fisiopatología del glaucoma, cuando toque que lo vean. El cristalino es un lente biconvexo, que tiene 9 a 10 milímetros de diámetro, de 4 a 4,5 milímetros de espesor, es elástico, transparente, tiene que ver, les dije, con el enfoque, con la acomodación. El índice de refracción es 1.419 a 40 y 20 dioptrías de potencia refractiva. ¿Y qué es una dioptría?
Una dioptría es la capacidad que tiene el sistema óptico, un lente, de diferenciar dos puntos a una distancia de 1 metro. Eso es una dioptría. Revísenlo bien, porque todo el mundo habla de dioptría, pero nadie lo explica, nadie dice qué es. Es la potencia de un lente que hace diferenciar dos puntos a 1 metro de distancia. Es la unidad de la medida refractiva. El cristalino tiene dos caras o dos polos, un polo anterior y un polo posterior. Es biconvexo, hemos dicho, pero es más convexo en la cara posterior que en la cara anterior. Este es el ecuador donde se insertan las fibras que sostienen al cristalino de la zona. La cápsula del cristalino es una membrana lisa, elástica, transparente. Todo es transparente el cristalino porque es avascular, no tiene vascularización. Entonces tiene su cápsula, que es una membrana lisa, y en la cápsula anterior, en esta cara, en la cápsula anterior, están las células epiteliales del cristalino, donde se forman las fibras del cristalino. Cuando veamos cristalino lo vamos a ver en detalle. Y las fibras del cristalino son cintas prismáticas hexagonales que tienen 8 milímetros de longitud por 10 a 12 de largo. Las suturas forman un punto en Y en la parte anterior del cristalino y en la parte posterior en Y invertido. Eso lo van a ver en la lámpara de hendidura. Y esto es el lente, el cristalino, el núcleo del cristalino. Esto es el epinúcleo, la corteza, la cápsula posterior y la cápsula anterior del cristalino. Todas las células que se forman para el cristalino en la cápsula anterior se van envejeciendo, y a la medida en que se van envejeciendo se van yendo hacia el centro y aumentando el espesor del núcleo del cristalino. Por eso es que cuando llega a los 40 años el núcleo es más fuerte, está más concentrado de células sin núcleo, y el cristalino ya no puede enfocar como enfocaba cuando uno era joven, y comienza la presbicia a los 40 años más o menos. La zónula entonces es una membrana anular que está formada por filamentos, fibra, que va desde el ecuador hasta el cuerpo ciliar. Ya hemos visto eso, y la obra se rata en la parte posterior y mide 2,8. Esto. Y el humor vítreo, que es un tejido gelatinoso que está cubierto, envuelto por una membrana como la membrana viteliforme del huevo, pero aquí se llama membrana hialoidea, y la dividimos en hialoidea posterior, hialoidea anterior, y la ubicamos de acuerdo a la posición que nos interese. Ese es el humor vítreo. Y está relacionado directamente con la retina, propiamente dicha, con la zónula de zinc en la parte anterior y la cara posterior del cristalino. Es gelatinoso, transparente, ocupa 2/3 partes del interior del globo ocular y pesa casi 4 gramos de los 7 y pico que pesa todo el globo ocular. La mayor parte del peso es el vítreo, y tiene un poder refringente de 1.32. Y presenta una depresión en la parte central, ¿no?, donde se aloja que se llama fosa patelar, y ahí es donde se aloja el cristalino. Es importante esta fosa patelar del humor vítreo, porque eso hace que podamos, cuando vamos a ver después, vamos a ver cómo se clasifican las luxaciones y las subluxaciones del cristalino, y eso está en relación a la posición del cristalino en relación a la fosa patelar. Este es el canal de Cloquet, ahí está la arteria hialoidea al comienzo de la gestación, cristalino, zónula y todas las estructuras que ya se las saben de memoria. Los músculos extraoculares son 7. Uno es el elevador del párpado superior, que tiene que ver con la oftalmología, los párpados. El elevador del párpado superior es el más largo. Después tenemos 6 músculos extraoculares, que son los 4 rectos, superior, inferior, medial y lateral. El oblicuo superior, o mayor le dicen también, y el oblicuo inferior o menor. Son los 6 músculos extraoculares. Todos se insertan, o no todos, menos el oblicuo inferior, se insertan en el vértice de la órbita y forman lo que se llama el tendón o anillo de zinc. Ahí están los 4 rectos,
el oblicuo superior o mayor y el elevador del párpado superior, y aquí abajo el oblicuo menor o inferior. No vamos a ver las características de cada uno en detalle porque no les interesa eso, a ustedes no es necesario. Pero este es el músculo elevador del párpado superior y es importante que sepan que tiene dos fascículos musculares. Uno que se llama el músculo de Müller, que está insertado en la parte superior del tarso y es responsable de 2 a 3 milímetros de la elevación del párpado superior con el ojo abierto. Cuando hay una lesión del músculo de Müller, hay una ptosis, una caída del párpado de 2 a 3 milímetros. Pero cuando se lesiona el elevador del párpado superior que se inserta en la cara anterior del tarso, este es el tarso, entonces puede haber una ptosis total del párpado. El tarso es un tejido cartilaginoso que aloja las glándulas de Meibomius. Todo esto es las glándulas de Meibomius, que forman el famoso sucio, que se llama chalacio en oftalmología. Los músculos rectos ahí están, no lo vamos a entender. Este es el músculo oblicuo mayor o superior, los rectos también, el oblicuo superior y el oblicuo inferior, que son antagonistas el uno del otro, así como laterales del medial en los rectos y todo, ¿no? Hay leyes biológicas que han hecho para todo esto, esta sincronización de movimiento de los globos oculares, pero eso tampoco a ustedes es importante. La cápsula de Tenon es una cápsula que cubre todas las estructuras del cono, donde está el nervio óptico y los músculos extraoculares. Y sirven de retén también para que no haya comunicación entre el exterior y el interior para ingresar a la cavidad craneal. Los medios de sostén son todos los ligamentos, vainas musculares, aponeurosis, etc. Aquí, como verán, el globo ocular es chiquito en relación a la cavidad orbitaria, ¿no es cierto? Con todas estas estructuras es lo que se sostiene cada globo ocular en el medio de la cavidad orbitaria. La irrigación de los músculos está dada por las arterias musculares, que son ramas, todas son ramas de la oftálmica las que llegan ahí. Y la inervación, el motor ocular común, va a inervar recto superior, inferior, medial, elevador del párpado superior y oblicuo inferior. Los únicos músculos que no inerva el motor ocular común es el oblicuo superior y el recto lateral, los demás todos. Por eso cuando hay una parálisis del tercer par, del motor ocular común, el párpado está caído, el elevador del párpado superior, ¿no ven? El párpado está caído y el ojo no puede mirar ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia el medio. Llega un paciente con el ojo así, usted lo mira, este tiene una parálisis del motor ocular común. Le abren los ojos, mire para arriba o para abajo y no mueve, solo mueve para afuera. Es seguro que es una parálisis. Pero tienen que ver con una linterna a la pupila, es importante esto. Cuando diagnostican ya que es una parálisis del motor ocular común, agarran una linternita y le alumbran la pupila, de los dos. Si las dos pupilas son iguales, es una parálisis del motor ocular común por una alteración, compresión o lo que sea en el trayecto del nervio motor ocular común. Pero cuando ustedes alumbran las pupilas y la pupila del lado afectado está más grande que la pupila del otro lado, eso se llama parálisis del tercer par con compromiso de la pupila. Y eso significa, en la mayoría de los casi todos los casos, que hay una dilatación de la arteria comunicante posterior del polígono de Willis, aneurisma. Aneurisma a punto de reventar. Es la serenata de un derrame cerebral, que le llaman una hemorragia cerebral, o muerte del paciente. Entonces, cuando ustedes encuentran una parálisis del tercero, lo diagnostican alumbrando con una linterna y ven que hay una anisocoria, se llama así cuando hay diferencia entre las dos pupilas, este paciente siéntenlo en una silla, una camilla y llévenlo donde Geider Sala, porque lo va a operar de urgencia, ¿no? Y si es que no hay alteraciones de la pupila, si están simétricas, lo pueden mandar a jugar fútbol. Entonces el patético va a inervar el oblicuo superior, el motor ocular externo, el recto lateral. Eso es la inervación. Y los párpados
que tiene una configuración externa, que tiene una cara anterior y una cara posterior, ¿no? El extremo interno y el externo, tiene el canto medial y el canto lateral, tiene dos bordes, un borde que está libre donde están las pestañas y el borde adherente. Aquí está el borde adherente y el borde libre. Y este es el párpado, un corte del párpado donde están las 5 capas del párpado, que son la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo orbicular, sobre todo la porción palpebral y la porción orbitaria en la parte de arriba, elevador del párpado superior y tarso, y la conjuntiva en la parte interna, la conjuntiva tarsal. Esas son las partes del párpado. Que es importante que ustedes sepan, porque cuando estén en una emergencia y llega un paciente con una herida en el párpado, hay que tratar de hacer que las capas vayan cada cual a su lugar, porque si no lo van a dejar chiclán al paciente. La conjuntiva vulvar, palpebral y fondo de saco conjuntival. Esta es la conjuntiva, que es un tejido también conectivo laxo que va a tapizar la superficie interna de las estructuras del párpado, del bulbo y el bulbo ocular. Conjuntiva tarsal, atrás del tarso, fondo de saco conjuntival en ambos, arriba y abajo, superior e inferior. Conjuntiva vulvar, y la conjuntiva vulvar se continúa con el epitelio de la córnea. El aparato lagrimal también es parte de nuestra materia, que tenemos que ver. Está constituido por dos porciones, una porción secretora y una porción excretora. La porción secretora está constituida por la glándula lagrimal principal y las glándulas lagrimales accesorias de Krause y Wolfram, y también las otras estructuras como las glándulas de Meibomio, glándulas de Seyss, que forman la parte lipídica de la película lagrimal. Eso lo vamos a ver en un tema, también hay un tema de aparato lagrimal. Entonces aquí está, por si acaso, la glándula lagrimal principal no está aquí, en la parte medial, está en el techo de la órbita, en la porción temporal del techo de la órbita, en la fosa lagrimal. Y de ahí hay canalículos que bajan hasta el fondo del saco conjuntival, con el parpadeo lubrican y nutren la córnea y el epitelio, y la conjuntiva, y lo que sobra forma aquí el lago lagrimal. Se viene al ángulo anterior interno de la hendidura palpebral, y de ahí comienza el aparato excretor. En los puntos lagrimales, los canalículos lagrimales, el saco lagrimal, y van a dar hasta la válvula de Asner, el meato inferior. Ese es el trayecto de las lágrimas, la porción excretora y la porción secretora. Eso, no sé si tienen alguna pregunta de todo. Parece una borrachera, pero lo van a ver en el libro con calma, no es tanto, es sencillo, ¿no? Es más simple de lo que parece, pero lo que pasa es que en la primera clase de oftalmología hay muchos términos que ustedes